Bueno, vamos a ocupar, bueno, yo voy a tejer con un ganchillo de 2.5 y bueno, con hilo para este mismo grosor de ganchillo en varios colores. Vamos a empezar por la base. Entonces vamos a hacer un anillo mágico y 6 puntos bajos. Y vamos a seguir tejiendo todo esto. Hacemos nuestro anillo mágico. Aquí está la cadenita y luego 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, ahí jalamos y vamos a tejer en caracol. Entonces, la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Entonces, 1 y 2, 2 en un solo punto, y así vamos a hacer toda la vuelta, no olvidando marcar. Muy bien, aquí terminé los aumentos. Tenemos 12 puntos. La vuelta número 3 vamos a hacer un punto, un aumento para tener 18. Entonces, un punto y un aumento. Sin olvidar usar nuestro marcador para no perder nuestro inicio de vuelta. Y así hacemos toda la vuelta. Perfecto. Esta fue la vuelta número 3, entonces seguimos así. Les explico. La vuelta número 4 son 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, toda la vuelta para tener 24 puntos. La número 5, 3, 1, 3, 1, toda la vuelta para tener 30. La número 6, 4, 1, toda la vuelta para tener 36. La número 7, 5 puntos bajos, un aumento, toda la vuelta para tener 42. La número 8 son 6, 1, para tener 48. La 9, 7, 1 para tener 54. Y la 10, 8, un aumento para tener 60. Entonces, ahorita vamos a hacer toda esa vuelta y sin olvidar marcar, y regreso con ustedes. Hacemos hasta aquí. Muy bien, ya tengo todos nuestros aumentos. Hasta, bueno, ya tengo mis 10 vueltas, ¿sí ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Y tengo mis 60 puntos además. Entonces, de la vuelta 11 a la vuelta 19, vamos, que son 9 vueltas, vamos a hacer un punto en cada punto. O sea, son 60 puntos todo el tiempo. La primera únicamente va por back loops. Les explico los back loops. Back loop significa que vamos a trabajar por la cadenita tiene dos, estos dos, si los ven, 1, 2. Entonces únicamente por la de atrás. 1, 2, 3, ¿sí? Por la de atrás se hace toda la vuelta. Eso es por back loops. Entonces significa por la hebra de atrás. Hacemos toda la vuelta.
Perfecto. Las otras 8 vueltas las hacemos totalmente normales, un punto en cada punto. Hasta la 19 entonces. Tejemos totalmente normal por las 2 hebras de la cadenita. Ven, 1, 2, 3, sin olvidar marcar. Y así nuestras otras 8 vueltas. Muy bien, así debe ir quedando nuestro tejido con esas 9 vueltas. La vuelta número 20 empezamos a disminuir. Hacemos 8 puntos bajos, una disminución para tener 54 puntos bajos. Entonces hacemos 1, 2, 3, pongo mi marcador, 4, 5, 6, 7, 8 y una disminución. Recuerden, para la disminución vamos a tomar los 2 puntos que siguen, entonces en el primero metemos el ganchillo y en el segundo también, y de esos 2 solamente sacamos una lazada para juntarlos en uno solo y listo, tenemos nuestra disminución. Entonces aquí hacemos otros 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nuevamente una disminución. ¿Ven? Tomo 2 puntos para hacer la lazada, para que se unan en uno y entonces tengamos una disminución. Así hacemos toda la vuelta de 8 y 1, la número 20, para tener 54. La 21, 7 y 1 para tener 48. La 22, 6 y una disminución para tener 42. La número 23, 5 puntos bajos, una disminución para tener 36. Eso es toda la vuelta. La 24, 4 puntos bajos, una disminución, toda la vuelta para tener 30. Y vamos a tejer ahorita hasta ahí. Muy bien, si ven, ya terminé hasta mi vuelta número 24. Tengo 30 puntos bajos. Y es momento de rellenar un poquito. Muy bien, no tanto, simplemente fue un poquito para no tener vacío. Y de la vuelta 25 a la 64 vamos a tejer un punto en cada punto. Son 40 vueltas, pero vamos a cambiar el color cada 7 vueltas para tener en nuestro palito pues diferentes colores y nuestras donitas, que son 5, puedan coincidir con los colores. Entonces, el último color es el mismo color de mi base, porque va a ser el color de mi cabecita. Entonces tendré los 5 colores de las donitas y el último el de mi cabecita o base. Yo empiezo con este verde. Ustedes pueden usar los colores que gusten. Yo decidí usar este porque es la primera donita o arito, el primer arito que voy a poner. Entonces hago 7 vueltas. De las 40 que tengo que tejer, únicamente haré 7 con este color. Entonces, para cambiar el color, recuerden, de este último punto que tejí, le quito la última lazada, dejando esta y esta, del punto, porque únicamente voy a cerrar con el nuevo cambio.
Listo. Ya puedo cortar este color. Y entonces voy a tejer un punto en cada punto de los 30 que tengo. Y voy a hacer esto 7 veces hacia arriba. No olviden ir escondiendo las hebras, ¿sí? Se dejan en medio, entonces entramos el ganchillo por debajo y cuando cerramos quedan en medio. Así todas las 7 vueltas. Miren, aquí ya tejí mis 7 vueltas de mi primer color. Haré otras 7 vueltas del color siguiente. En mi caso utilizaré un amarillo. Eso es porque el jueguito, bueno, se supone que el bebé tiene que asociar los colores que deben de ir, ¿no? Entonces es como que el bebé primero tiene que meter el arito verde, luego tiene que meter el arito amarillo. Es como una guía para el bebé. Hay otros apilables que pudieran hacer con diferente tamaño. Que la donita, por ejemplo, sea más gruesa o más gorda. En este gusanito, como tiene la forma de gusanito, bueno, pues lleva todas las donitas del mismo color. Hicimos el cambio de color de la misma manera. Y tejemos nuestras 7 vueltas igual, sin cambios, sin aumentos ni nada, escondiendo las hebras que nos sobraron. Durante 7 vueltas, un punto en cada punto. En esta, bueno, no es necesario marcar, sin embargo lo voy a hacer para que no se les olvide. Miren, aquí ya usé todos mis colores, ¿sí ven? Y bueno, también he rellenado, ¿ok? Entonces terminé mis colores, relleno y me falta el último. Como son 5 mis donitas, entonces aquí tengo 5 por 7 son 35, hasta aquí llevo 35 vueltas. Las últimas 5 vueltas, para las 40 las voy a hacer en el color de mi cabecita o de mi base. Yo utilicé el gris, entonces ese mismo color voy a utilizar. Hago aquí mi cambio a color gris. Y en lugar de 7 voy a tejer 5 vueltas. Entonces hago 1, perdiendo las hebras, 2, y así voy a hacer mis 5 vueltas sin aumentos, sin disminuciones. Punto en cada punto durante las 5 vueltas con este último color. ¿Sí ven? Mis 5 donitas serán de estos colores. Entonces vamos a terminar la vuelta número, hasta la 40. Perfecto, aquí terminamos hasta la 40. Ya tenemos de la 25 a la 64 un punto en cada punto. Entonces ahora la vuelta número 65, hacemos 3 puntos bajos, una disminución para tener 24 puntos. Pues ya vamos a ir cerrando. Uno, 2, 3, marcamos y hacemos nuestra disminución. Recuerden, la disminución es meter el ganchillo en 2 de los puntos por la hebra de adelante para sacar nuestra lazada y unir en un solo punto bajo.
Muy bien, aquí terminé mi vuelta. La vuelta 66 son 2 puntos bajos, una disminución para tener 18. Hagámoslo. Una, dos, pongo mi marquita y una disminución. Y así toda la vuelta. La 67 es un punto, una disminución durante toda la vuelta para tener 12. Entonces es un punto, que voy a unir de esta forma porque ya se empieza a hacer chico y es más difícil. Un punto y una disminución. Y así toda la vuelta repitiendo esto. Pongo mi marca para no perderme. Excelente. Bueno, pues ya estamos en lo último. Tenemos 12 puntos y es momento de rellenar lo que nos faltó. Y entonces la última vuelta haremos 6 disminuciones para tener 6 puntos bajos. Y poder cerrar. Ok, aquí terminé de rellenar, hice mis 6 disminuciones. Entonces ahora cortamos y cerramos con aguja. Entonces corto mi hebra. Bueno, hago una cadena al aire para cerrar mi tejido. Corto, jalo para cerrar y ya quito mi marcador. Entonces ahora con la ayuda de la aguja, pues preferentemente aguja lanera, que son las que no tienen punta, pero puede ser cualquier aguja también. Vamos a unir los 6 puntos solo por la hebra de adelante. Entonces metemos en este primer punto la aguja en la hebra de adelante, en el segundo punto por la hebra de adelante, no en toda la cadena, sino por la hebra de adelante solamente de la cadenita. 3, 4, ahí se me zafó aquí, 5 y en nuestro último punto donde está el nudito, ahí está, pero es en la cadena, no el nudito, 6 y jalamos para apretar. Metemos nuestra aguja para perder el hilo. Y sacamos por la parte de acá atrás, donde están las uniones. Ahí jalamos. Ya quedó listo arriba y entonces aquí cortamos la hebra sobrante. Okay, ahora lo que tenemos Perfecto, que hacer ya tenemos nuestra base, ahora solamente nos falta apretar un poquito aquí para que tome la forma de la donita. Entonces vamos a usar una aguja. Como aquí son 30 puntos, tenemos que ubicar abajo la vuelta número 30, ¿ok? Entonces aquí donde inicia, aquí, y abajo son 6, 12, 18, 24 y 30. Sería en esta vuelta. Entonces ahí saco. Ahí está. Entonces aquí yo uní con un nudito mi estambre en la parte final. Entonces aquí introduzco a un ladito otra vez y saco aquí a un ladito. Subimos acá.
y pasamos lo por aquí meto debajo aquí en para asegurar. el nudito que hice de mi hilo para poder Entonces, cerrar y podemos ir atorar. apretando. Jalo aquí y ya vamos Ahí va. tejiendo. Luego así En el es. siguiente, Vamos a hacer esto mismo por toda la desde vuelta. aquí Entonces en el siguiente, y aquí en el siguiente, si es necesario cuenten 6, 12, 18, 24 y 30. Ahí está. Es en esta vuelta. entonces a partir de También aquí tengan cuidado porque como hemos tejido en podemos, caracol, bueno, puede que se pasen a la vuelta de arriba, vamos a que ir son haciendo 42, esto alrededor. digo, perdón, 36 y no les quedaría. Miren, aquí yo ya terminé. Tienen que tener cuidado porque como está en caracol, se de pueden ir coser. más arriba. Así nos queda por la parte de abajo. Tienen que tener cuidado. Y bueno, aquí aquí estoy ya, si por se terminar fijan, y si se fijan ya tiene la tengo, formita ya tiene forma de la donita abajo. De hecho ya incluso se ya para separa mucho mejor. mejor, es más estable. Entonces ya nada más aquí termino Entonces vamos a terminar. mi último punto, que pues es prácticamente este. Y Nuestro último puedo puntito. perder y cerrar. Y bueno, ya nada más es cerrar. Entonces hay que hacer un Entonces nudito, alguna hebrita de un puntito, meto la aguja, un nudito ahí mismo, asegurar, jalo. Y para que no se note el nudito, metemos a un nuestra ladito del mano y nudito podemos sacar. introduzco la aguja para perder el hilo. La voy a sacar por acá atrás. A ver ahí, en medio de algún puntito tiene que salir. Aquí está la aguja. Y listo, sacamos el hilo, jalamos bien y podemos cortar para perderlo. De esta forma no se nota nuestra base. ni arriba ni Entonces ahora abajo, ¿ven? vamos a hacer los círculos. Entonces ahora solamente nos resta hacer nuestras donitas, que son 5 donitas, una de cada color del que le pusimos a nuestra base. Entonces vamos a hacer un anillo mágico y 8 puntos bajos. Estos son súper fáciles de hacer, solo que son un poco laboriosos. Hacemos nuestra cadena del anillo mágico y 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la segunda vuelta haremos 8 aumentos para tener 16 puntos bajos. No hay que olvidar usar nuestro marcador para que no se nos pierda la vueltita. Entonces, en el primer punto, un aumento, son 2 en uno solo. Ahí tenemos el primer aumento y hacemos así toda la vuelta. Aquí ya tenemos nuestros 16 puntos, jalamos un poquito y cortamos para que no sea tan largo, porque luego nos estorba un poco. Y de la vuelta 3 a la 62, que son 60 vueltas hacia arriba, vamos a tejer un punto en cada punto de estas 60 vueltas. Son los mismos 16 puntos de abajo. Entonces hacemos 60 vueltas hacia arriba. La primera vuelta hay que hacerla por back loops también, que es por la parte de atrás. Ahí está, solo por la hebra de atrás, nuestros 16 puntos, punto en cada punto. Entonces ahí el primero, solo por la parte de atrás, el segundo, el tercero, ¿sí ven? Solo por back loops,
por la hebra de atrás del punto de la cadenita. Ahí está. Así nuestros 16 puntos de esta vuelta. Entonces las siguientes 59 vueltas van a ser hacia arriba, tejiendo normal, usando las dos cadenitas del punto, usando nuestro marcador en todo momento. Yo les voy a pasar un tip que es, en lugar del marcador vamos a usar un hilo de otro color. Solamente ponemos, lo ponemos aquí. ¿Por qué un hilo? Bueno, pues porque en el marcador, cada que damos la vuelta, tenemos que poner, quitar, se nos mueve, interrumpe, es tiempo, ¿ok? Con el hilito que lo ponemos de esta forma y hacemos nuestro primer punto. Si ven, quedó en medio del puntito. Entonces así terminamos toda la vuelta. Y ya terminé mi vuelta. Aquí está mi puntito. Entonces la próxima vuelta solamente paso mi hilo para adelante. Y hago toda la vuelta. Y luego lo voy a pasar para atrás. Dejo una vuelta para adelante. Dejo una vuelta para atrás. Dejo una vuelta. Y no tengo que usar este marcador que me quita un poquito de tiempo. Así tejo todas las vueltas. Miren, hice otra vuelta más y entonces ahora solamente paso para atrás. Mi hilito y tejo, ese fue mi último punto, sigo, hago el hilito de lado porque solo me sirve para marcar donde está empezando mi vuelta. Bien, aquí ya he tejido 30 vueltas. También este hilito nos puede ayudar para estar contando. Por ejemplo, aquí ya conté que tengo 30 vueltas. Si ven, aquí va mi hilito. Y es muy fácil quitarlo. Por ejemplo, aquí nada más, volteen el tejido y jalan el hilito. Salió y ni siquiera se nota, ¿ven? Entonces, a partir de aquí vuelvo a poner mi hilito. Y entonces ya no voy a tener que, y voy a tejer otras 30 vueltas. Ya no tengo que recontar las 30 que ya conté. Entonces ya con este hilito, igual cada 20 pueden renovar el hilito, cada 10, o 2 veces son 30. Entonces aquí dejemos nuestra vuelta. ¿Sí ven? Entonces aquí nos va a servir como marcador. ¿Sí ven? A partir de este punto va a ser nuestra vuelta 31 y donde vamos a contar hacia arriba. Entonces, si se fijan, este hilito es súper práctico porque nos ayuda tanto a marcar más rápido la vuelta como a contar, ya que son un montón de vueltas. Aquí ya quité el estambre, el hilito, ya tengo mis 60 vueltas y solamente voy a cerrar con una cadena. Corto mi estambre para poder unir y formar la dona. Dejo la hebra un poquito larguita. Yo creo que con esto es suficiente. Jalo. Y ahora voy a rellenar. Y a cerrar con la aguja. Bueno, aquí ya he rellenado y solo me resta pues unir. Giro de esta forma para unir. Y gracias a las back loops que hicimos al inicio, nos quedaron estas hebritas. Ahí es donde vamos a unir. Con la primera. Ahí está la primera back loop. Aquí está la última. Entonces ahí introduzco mi aguja. Tiene que ir cerrando de esta forma. Luego por la siguiente y por el siguiente punto, más bien que sería el primero,
solo por la de afuera. Solo vamos a agarrar una hebra de cada lado. Así vamos acomodando nuestra donita, vamos cerrando, luego la siguiente y la siguiente. Aprieto el hilo. La siguiente y la siguiente. Podemos girar la donita para seguir tejiendo. La siguiente y así vamos tejiendo, uniendo estas dos partes. Giramos, acomodamos para poder cerrar bien. Y terminamos de unir. Muy bien, aquí ya terminé. Entonces he hecho el penúltimo, aquí estoy en el último. Uno de la misma manera. Y yo creo que otros 2 o 3 de los que ya hice, bueno, pues voy a como repasar ahí mismo para no terminar justamente aquí, ¿no? Entonces ahí está el primero, más o menos meto por ahí. Unas 2 o 3 veces que lo hagan para reforzar. Ahí está otro. Otro más. Y yo creo que aquí ya voy a cerrar, entonces introduzco aquí mi agujita, saco más adelantito y busco alguna hebra de algún puntito, por ejemplo este de aquí, una sola hebra para hacer ahí un nudito y asegurar nuestro hilo. Este puntito se va a perder ahorita porque vamos a introducir aquí a un lado y jalamos. Y procedemos a perder el hilo alrededor de nuestra donita o arito. De esta forma, sacamos y así podemos lograr toda la donita o hasta ahí. Y cortamos. Y ya quedó nuestra donita. Ahora solo hay que acomodar. Entonces, por ejemplo, yo con ayuda de mi aguja o no sé, algo delgadito que tengamos, pues aquí por ejemplo donde donde se está doblando la dona, pues ahí tratamos de quitar esa parte, empujar hacia adelante y hacia atrás, el relleno para que se acomode y no queden estos dobleces así tan feitos, sino que tome una forma más circular. Bueno, pues ahora vamos a hacer las patitas que llevan estos aritos o las donitas. Vamos a hacer un anillo mágico y 6 puntos bajos en el anillo. Hacemos nuestro anillo mágico y ahí cerramos con la cadenita y nuestros 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, la siguiente vuelta, que es la número 2, vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Y la vuelta número 3, un punto bajo, un aumento. Toda la vuelta para tener 18. Ok, ya hice mi vuelta de 12 y la de 18. La vuelta 4 y 5 hacemos un punto en cada punto. O sea, 2 vueltas de 18. Aquí ya creció un poco. La vuelta número 6, entonces vamos a hacer, aquí cortamos un poquito el hilo para que no nos estorbe tanto.
Muy bien, entonces la vuelta número 6 hacemos un punto bajo, una disminución, toda la vuelta para tener 12 puntos bajos. Toda la vuelta. Perfecto. Tenemos 12 puntos bajos y la vuelta número 7 vamos a hacer un punto en cada punto. Así durante toda la vuelta para tener los mismos 12 puntos. La siguiente vuelta volvemos a disminuir, hacemos un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución, toda la vuelta para tener 8 puntos bajos. Aquí les voy a mostrar porque como cuesta un poquito de trabajo, lo que hago yo es apretar un poquito. Si viene un punto, una disminución. Ya cuando el tejido es muy pequeño, pues cuesta un poquito de trabajo y pues ahí hay que tener alguna mañita o agarrar bien. Otro punto bajo y otra disminución. Llevamos 4. Otro punto bajo. Y otra disminución. Ya son 6. Y los últimos. Otro punto bajo. Y otra disminución. Y ya tendremos nuestros 8 puntos. Entonces, de la vuelta 9 a la vuelta 12, hacemos un punto en cada punto de estos 8. Así, 4 vueltas, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, terminamos nuestras 4 vueltitas y ya solamente con la última vuelta, la número 13, vamos a unir. No es necesario rellenar los piecitos, entonces los pueden dejar así. La vuelta número 13 unimos doblando con 4 puntos bajos para tener 4 puntos bajos. Cortamos y las cosemos a las zonitas, ¿ok? Entonces miren, lo jalo un poquito para que me sea más fácil y del primer punto se supone se va a unir con el punto de donde venimos, con ese. Entonces el primero ahí jalamos y tenemos nuestro primer punto. El segundo de acá con el número 7 y otro punto. El tercero con el número 6 y así, y el último que es el número 4 con el número 5 que solamente es pasar el ganchito y tenemos nuestro cuarto punto. Hacemos una cadena al aire para poder cortar la hebra. Dejamos la hebra para coserla a la donita. Y listo, tenemos nuestra patita. Entonces cada donita lleva 2. Aquí ya vamos a coserla, entonces lo que vamos a hacer es ubicar, digamos que voy a ubicar con esta ayuda la mitad de la donita, ¿sí? La mitad, una línea. Entonces, y aquí la mitad de la mitad, o sea, un cuarto. Como esta es mi parte trasera, esta. Bueno, primero pasan el hilo por este primer punto de la patita para tenerlo hacia atrás. Luego la ubican. Yo, por ejemplo, la voy a poner aquí y introduzco hacia arriba. En el siguiente puntito es hacia abajo, pero también lo saco por el otro puntito
de mi patita. Luego en el tercero de mi patita y aquí subo otra vez en el siguiente. Y finalmente hacia abajo. Y por el cuarto de mi patita. Voy a regresar un poquito para asegurar. Entonces de ahí donde salió lo vuelvo a meter, pero por arriba. Lo saco de esta forma hacia adelante. Y luego simplemente voy a introducir por este primer punto. Por el primer punto. Y la voy a sacar hacia atrás. Entonces aquí, bueno, podemos girar un poco la donita para acomodarnos más. Ya nada más vamos a asegurar el hilito. Tomamos una hebra de aquí de algún puntito. Hacemos aquí nuestro nudito para asegurar y hacia atrás. Mi parte trasera es la unión porque pues es la que más se nota. Y simplemente perdemos el hilo hacia atrás. Aquí sacamos. Jalamos. Y entonces cortamos la hebra. Hay que acomodar un poquito la donita para que esté más circular. Y bueno, aquí cortamos la hebra. Muy bien, el último aquí. Bueno, solamente jalo ya para que se pierda. Y así tejemos la otra patita. Miren, aquí ya tengo mis donitas completas. Tengo esta verde, la amarilla, la naranja, la morada y esta como agua marina. A mi base también le tejí dos patitas. Se las tejí igual porque las voy a poner hacia los lados. Me gustó así, pero podrían tejerlas hacia adelante, o sea que las patitas queden viendo hacia adelante para que no les estorbe tanto con la base, porque al momento de parar la base, bueno, puede estorbar. Y bueno, les digo, se queda así, pero ustedes pueden tejer las patitas hacia adelante, las de la base. Ya solo nos falta la cabecita. Para la cabecita utilizaré el color de mi base. Y entonces vamos a hacer un anillo mágico con 7 puntos bajos. Luego en la segunda vuelta vamos a hacer 7 aumentos para tener 14. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento toda la vuelta para tener 21. En la 4 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento toda la vuelta para tener 28. En la 5 3 1 toda la vuelta para tener 35. Y vamos a hacer hasta ahí ahora. Hagamos hasta la vuelta número 5. Muy bien, aquí ya tengo mis 35. Entonces, de la vuelta 6 a la 15 vamos a hacer un punto en cada punto. ¿Sí? Los mismos 35 de arriba. Son 10 vueltas. Hagamos nuestras 10 vueltas. Bien, aquí ya tenemos nuestras 10 vueltitas. La vuelta 16 hacemos 4 puntos bajos, un aumento toda la vuelta. ¿Sí? Es aumento para tener 42. Esta vuelta se va a hacer por back,
por back loops, que aquí no había marcado, pero les marco por back loops. Entonces, recuerden que por back loops es solamente usar la cadenita de atrás o hebrita de atrás del punto anterior. ¿Se ven? Aquí ya tengo 3, 4, hago bueno, pongo mi marquita y son 4 y un aumento en esta parte aquí, 1 y 2, y así voy a hacer toda la vuelta, 4, un aumento, solo por back loops, y así nos va quedando. Entonces la vuelta 17 hacemos 6 puntos bajos, un aumento para tener 48 puntos bajos. Esa se teje totalmente normal. Tomamos las dos. Entonces hacemos 1, 2, 3, ponemos, bueno, 4. Pongo mi marquita, que no se me olvide. 5 y 6. Y hago un aumento. 1 y 2. Y así hago toda la vuelta. Entonces, la 18 voy a hacer 7 puntos bajos, un aumento, para tener 54 puntos bajos. Recuerden que esto se repite toda la vuelta. Aquí terminé la vuelta. Y la vuelta número 19 hacemos 8 puntos bajos, un aumento, para tener 60 puntos bajos. Ok. A partir de aquí, de la vuelta 20 a la vuelta 29, vamos a hacer un punto en cada punto. De los 60 que ya tenemos, son 10 vueltas, ¿ok? Entonces vamos a hacer nuestras 10 vueltas tal cual, un punto en cada punto hacia arriba. Miren, aquí ya tengo mis 10 vueltitas. Yo usé mi marcador de hilo porque les digo que nos ayuda. Bueno, entonces, en este momento metemos este rabito que nos quedó acá hacia adentro para que agarre esta forma como de sombrero. Y vamos a rellenar un poquito. Yo les recomiendo que pongan la basecita esta en lo que ya tenemos tejido. Y bueno, la colocan, ¿sí ven? Ahí en bona. Y entonces rellenan. Aquí. Ya rellenado. Entonces, no está tan apretado, solo rellené un poco para tener, pues, la base del relleno. Ahora vamos a hacer disminuciones. La vuelta 30, 8 puntos bajos, una disminución para tener 54. La vuelta 31, 7 puntos bajos, una disminución toda la vuelta. Repetimos para tener 48. La 32, 6, 1, repetido para 42. Y la vuelta 33, 5 puntos bajos, una disminución para tener 36. Vamos a hacer hasta aquí, hasta la vuelta 33. Ok, aquí ya, si ven cómo se va cerrando nuestra cabecita, entonces ya hicimos hasta aquí, 5, una disminución, tenemos 36 y seguimos con las disminuciones. Entonces, tenemos que la vuelta número 34 hacemos 4 puntos bajos, una disminución.
durante toda la vuelta para tener 30, en la 35 son 3, una disminución, para tener 24 y la 36, 2, una disminución, para tener 18, la 37, 1, una disminución, para tener 12. Vamos a hacer hasta la vuelta 37 o que tengamos 12 puntos bajos. Aquí ya tenemos 12, tenemos este pequeño orificio. Y es la vuelta 37. Es momento de rellenar lo que nos falta, pues ya se va a cerrar nuestra cabecita. Entonces volvemos a poner aquí nuestra base. Y vamos a rellenar lo que nos falte. Aquí bien rellenito ahora sí. Ya quedó bien rellenito y solo nos falta cerrar. Miren, ya tomó la forma de cabecita. Nos falta cerrar con 6 disminuciones para tener 6 puntos bajos. Esto en la vuelta 38. Y luego cortaremos y cerraremos con la aguja. Entonces hacemos nuestros 6 puntos bajos. Perdón, nuestras 6 disminuciones. Okay, una cadena para asegurar y cortamos. Jalamos y quedó listo. Ahora con la aguja cerramos. Recuerden que cerramos por las hebritas de afuera de los 6 puntos que tenemos. Este es el primer punto y solo la hebrita de afuera. Ahí está. En el segundo también. En el tercero solo introducimos la aguja. Todo el tiempo. 4, 5 y 6. Y entonces cerramos, metemos la aguja y la perdemos. No sale por nuestro huequito, sino aquí por un ladito. Que no se note. Entonces, ahí está. Ahí quedó. Cortamos. Y listo, tenemos nuestra cabecita. Bueno, pues ahora nos faltan los cuernitos y los ojitos. Aquí he hecho un cuernito, bueno, una antena, ¿verdad? Porque es un gusano, es una antenita. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí es donde yo he decidido hacerlo. Metemos el ganchillo, jalamos, ¿sí? Dejen la hebra más o menos larguita porque si no luego va a ser un poco difícil que la pierdan. Entonces aquí hacemos una cadena primero por abajo porque vamos a tejer 11. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y luego, fíjense, les voy a explicar. Si ven que tenemos la cadenita, es esta cadenita. A ver. Tenemos la cadenita, ¿no? Así es. 2 hebritas. Pues en la parte de atrás nos queda otra hebrita más. Y es por esa por la que vamos a tejer. Entonces vamos a regresar tejiendo en la hebrita de atrás. La solita, ¿está?
Ahí metemos el ganchillo y hacemos un punto bajo. Luego en la siguiente, aquí está, también metemos el ganchillo, hacemos otro punto bajo. Y así regresamos solo por la hebrita de atrás. No es por bad loop porque no es en la cadena, sino en la parte de atrás de la cadena. Regresamos todas las cadenitas que hicimos. Ya casi terminamos. Esta última me quedó muy apretada. Entonces no pasa el ganchillo, voy a jalarla con mi aguja para aflojarla un poquito más y poder meter el ganchillo. Ok, entonces metemos el ganchillo ahora sí. Y ahí quedó. Entonces debemos tener 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la última la hacemos en este último puntito de aquí abajo, que es de donde sale nuestra hebra. Y cerramos. Hacemos una cadena para asegurar y cortamos. Déjenla un poquitito larguita, no tanto. Ahí con eso debe bastar. Perfecto, entonces jalamos y listo. Bueno, de aquí solamente vamos a meter el ganchillo en este punto, que es una vuelta abajo, aquí, y jalamos nuestra hebra donde terminamos y unimos las dos hebras. Yo voy a hacer dos nuditos, 1 y 2 para asegurar. Y bueno, ya solo nos resta perder estos hilitos con ayuda de nuestra aguja. Entonces meto por aquí, saco por acá atrás. Jalo un poquito y luego la otra. También meto ahí mismo, saco hacia atrás, por otro lado, para que se pierda mucho más el hilito, que quede ahí sujeto entre el relleno. Ahí está, cortamos. Y tenemos nuestras antenitas, así, super cookies. Bueno, solo nos faltan los ojitos. Y aquí, como ven, yo he utilizado botones. Ustedes si tienen ojitos de seguridad, bueno, eso se tienen que poner desde que se está tejiendo la cabecita. Bueno, para hacer el pelito solamente cortamos unos hilitos, aquí unas pequeñas tiritas de estambre, el color que gusten. Igual las antenitas pues eran del color que gustaran. Todo eso así es a preferencia. Y simplemente introducimos nuestro ganchillo, jalamos y jalamos. ¿Sí ven? Nuevamente introducimos el ganchillo, doblamos, lo jalamos y lo jalamos para que quede adentro. Y listo, así seguimos poniendo la cantidad de pelitos que quieran ponerle. Yo puse 10 más o menos, 10 pelitos, pero bueno, pues ustedes pueden ponerle los que gusten. Aquí tengo 6, por ejemplo. Y listo, tenemos nuestro gusanito
súper lindo y terminado, ¿ven? La cabeza se mueve y listo. Así quedó nuestro apilable de gusanito.